Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y la tarde de hoy me acompaña vía Google Meet Ana Karina Cárdenas, comunicadora social y consultora de negocios, especialista en reputación empresarial con más de 16 años de experiencia en el mundo corporativo, gremial, institucional y académico. Bienvenida a Marcando la Pauta, Ana Karina, ¿cómo estás? Un placer, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperando ser de valor. Claro que sí, esto va a ser una entrevista con mucho contenido de valor para todas nuestras audiencias, tanto la tuya como la nuestra acá en el programa. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo construir y mantener la reputación de nuestra empresa. Y bueno, mucho se viene hablando últimamente de reputación online, siempre estamos pendientes de este ambiente digital, pero empezamos a dejar de ver en algún momento la importancia de tener ese criterio de reputación empresarial. Me gustaría que nos contaras un poco, Ana Karina, desde tu punto de vista, cómo es ese criterio de reputación online versus el criterio de reputación empresarial. Buenísima la pregunta. De hecho, cada vez más hay como una importancia por retomar ciertos temas de reputación, porque ¿qué pasa? La pandemia nos llevó a involucrarnos casi al 100% en el mundo digital y ahí se perdió como muchísimos conceptos o criterios bastante importantes para el manejo de cualquier reputación empresarial. Cuando nosotros hablamos de reputación digital, es literalmente todo lo que se ve y es visible en ambientes digitales, redes sociales, páginas web, plataformas de venta, e-commerce, cualquier tipo de plataforma que esté en el mundo digital. Ahora, cuando hablamos de reputación empresarial, es todo lo que literalmente, o sea, va mucho más allá, porque es todo lo que la gente dice de nosotros. Y en esa gente dice de nosotros, hablamos de el mundo digital, pero también hablamos del mundo presencial. Y el mundo presencial se compone de una cantidad de cosas. Es desde la manera en que tu imagen es presentada ante la comunidad, es la manera en que te comunicas, es la manera en que tienes un liderazgo, es si eres sostenible o no eres sostenible, es si manejas bien un riesgo o no manejas bien un riesgo, si tu gente no está contenta. Es decir, es un cúmulo o grupo de acciones o situaciones que hacen que todos los que estén alrededor tuyo piensen de una manera positiva, negativa o neutra de ti. Y el pedazo digital es una de las vías para hacerlo, pero no es exactamente la única. Tiene a la mente que dijiste ahorita como el manejo de riesgo, ¿no? Muchas veces en el ambiente, digamos, offline, obviamente quedan previstos y asentados todo lo que es el manejo de las crisis comunicacionales. Ahora, ¿cómo esas crisis comunicacional y cómo el manejo acertado o no acertado de ese manejo va a influir en nuestra reputación empresarial? Excelente punto. Es fundamental. De hecho, de cada 10 empresas o 10 instituciones, organizaciones, aproximadamente 6 o 7 van a verse involucradas en alguna situación de riesgo o crisis en algún momento. Y la diferencia está en cómo le haces frente a esto. Por ejemplo, si es una empresa que cuenta con un sistema proactivo de atención, entonces en caso de que haya alguna situación dentro de la organización, pues hay todos los protocolos para poderla atender, desde el vocero que va a hablar, lo que se va a decir, cómo se va a decir y cuándo. O si, por ejemplo, nada más está prevista en la parte reactiva, que es la más común. O sea, la mayoría de las empresas suelen invertir muy poco en la parte proactiva, que es la de, digamos, hacerlo con antelación, prepararte para una situación, y normalmente lo hacen en la reacción. En la reacción no es que esté bien o mal que lo hagas, sino que el tiempo es oro y cada minuto vale muchísimo. Entonces no es un momento para poder empezar a definir quién va a hablar, cómo lo va a decir, qué va a decir, sino actuar. Y en esa actuación, el que lo hace bien y el que cuida su reputación es el que realmente sale ganando. Porque aquí no tenemos que pensar en el hecho ni en la persona que habla, sino en toda la empresa que está detrás de esto, que es justamente lo que debemos cuidar, porque es el valor que hay de la empresa, es el valor de marca. Si hay una empresa, por ejemplo, que cotiza en bolsa y esa empresa tiene una situación de reputación por un riesgo X que le sucedió, esa empresa va a bajar en la bolsa, entonces va a perder dinero, sus accionistas van a perder dinero, pero si lo manejas bien, al contrario, es impresionante cómo empiezan a subir las acciones y la gente quiere participar de ello. Entonces sí es cierto que una buena estrategia de comunicación asociada al manejo de riesgos es fundamental si quieres cuidar por el mayor activo que tenemos todos dentro de una empresa, que es justamente el nombre de esa empresa como tal.
Bueno, Ana Karina, sabes que también en los últimos tiempos, digamos, venimos hablando mucho de estrategias, pero todas estas estrategias vienen estando orientadas al ámbito digital y quizá Sí. podría sonar un poco repetitivo o antiguo, pero ¿cómo consideras la importancia de la cultura organizacional? ¿Creerías que estamos dejando de fomentarla, de compartirla, de vivirla en las organizaciones? Porque realmente de ahí es donde viene la base de la comunicación y esa planificación estratégica, no solamente de marketing comercial, sino también comunicacional, que mucha se está dejando solamente al online. Mira, ese tema es crucial. De hecho, cada vez más está, y lo digo no solo en Venezuela, sino también a nivel global, porque justo lo estaba conversando las últimas semanas con gente afuera, cada vez hay más intención por hacer que los trabajos no sean 100% remotos, sino que sean híbridos. Ni el 100% presencial ni el 100% digital, justamente por los temas de cultura y clima organizacional. No todas las empresas están hechas para un clima bueno, porque necesariamente tienen que ver muchos factores, desde una cultura bien establecida, una buena filosofía de gestión, que todos tus trabajadores estén más o menos orientados al logro. Venimos hablando hasta el momento con Ana Karina Cárdenas, comunicadora social y consultora de negocios especialista en reputación empresarial. Justamente venimos desarrollando ese tema, la importancia de la reputación empresarial offline. Estamos acá conectados vía Google Meet. Espero que podamos seguir en sintonía. ¿Me escuchas, Ana Karina? Te escucho, sí. Por acá te Perfecto. escucho. ¿Ustedes? Perfectamente. Continuamos entonces Buenísimo. con tu respuesta. Te escuchamos. Claro que sí. Continuaba entonces básicamente hablando de la importancia que tiene esta cultura, porque definitivamente si uno no se siente apasionado por lo que hace, uno no va a poder salir a vender lo que hace. Y vender no es solamente vender un producto, es vender un servicio, es vender la marca, vender la empresa, y para ello necesitas una buena cultura. Y la realidad es que la presencialidad te da algo que lo virtual no te da, que es esa cercanía, esa empatía, ese lado humano, que por cierto se necesita más en culturas latinas o culturas, digamos, de Iberoamérica como las nuestras, que otro tipo de culturas que quizás la distancia o el distanciamiento sí es como más normal, pero en las nuestras definitivamente la presencialidad juega un rol muy importante. Bueno, me atrevería a decir que ambas somos de esa generación millennials, ¿no? Sí, y tenemos 100%. y tenemos De esa la tan complicada y tan tan complicada. discutida generación Así millennial. es, Sí. que nos tocó, bueno, dar ese salto a lo digital y tratar de unir los dos mundos, ¿no? Y me Sí. encantaría retomar un poco ese tema de la diferencia de la comunicación en el mundo online y el offline y la integración entre ambos planos, porque de eso se trata. No es decir, no, es más importante el offline o digamos la comunicación tradicional como la conocíamos desde el punto de vista de comunicación corporativa, o ahora lo que está mandando es la información digital. El punto es cuáles son las diferencias y cómo complementamos una con la otra. Totalmente al lugar. La realidad es que la reputación se compone del 50% online y 50% offline. Uno dentro de todas las estrategias de empresas deberías tener ambas partes, es decir, tienes que tener tus canales, tu estrategia global, digamos la macro, y luego de ahí tienes que tener dos puntos, todo lo que es presencial y todo lo que es online. En el caso del presencial tienes que tomar en cuenta encuentros, tienes que tomar en cuenta capacitaciones, reuniones, o sea, todo lo que en el plano presencial y muy particularmente el tema de relacionamiento se ve. Y luego tienes el plano online, que evidentemente pues son todas las plataformas. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos no se integran de la manera correcta? Que es como una balanza. Si lanzas solamente para un lado, se te va moviendo tanto para ese lado que puedes dejar por fuera el otro. Entonces tiene que ser literalmente un equilibrio perfecto en ese 50-50 que te permita, sí, utilizar, por ejemplo, una ventana digital para vender tu producto, vender tu servicio, mostrarle al mundo quién eres, pero la realidad, quien fideliza es la persona, es la empresa, es quien está detrás. No es un bot el que va a fidelizar. El bot lo que te permite, por ejemplo, es la entrada a esa empresa, la rapidez, la agilidad, la innovación. Pero luego el que está detrás de esa empresa, que es el que se le ocurrió el producto, es realmente el que va a captar y hacer esa estrategia para toda la vida. Y Ana Karina, ¿por dónde entonces podríamos empezar a la hora de tomarnos en serio esto de la construcción de la reputación organizacional? Mira, yo diría que lo más importante es dos cosas. Uno, entender cuál es el buyer persona, es decir, a quién le hablamos. Durante muchos años se habló de audiencias clave o stakeholders, depende del idioma, pero era como muy general. O sea, tú hablabas, por ejemplo, de gobierno, medios de comunicación, colaboradores, pero no había un nivel de especificidad tal. Y luego se migró bastante lo que es el buyer persona, que es poder identificar el prototipo de tu cliente. O si necesitas varios, porque, por ejemplo, si eres una empresa que trabaja en Latinoamérica, pero también en Europa, son dos buyer personas distintos porque funcionan distintos. Pero ese buyer persona va desde dónde estudió, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se mueve, qué idiomas habla. Es decir, como si estuviéramos viendo el currículum de una persona.
Y luego lo segundo, además del buyer persona, lo segundo es el posicionamiento. Una vez que defines a quién le hablas, tienes que definir qué es lo que quieres que vean de ti. Porque ahí es donde, esos son los dos principales puntos donde yo empezaría, porque además son los dos principales puntos que normalmente las empresas se caen. Y normalmente tú ves, bueno, porque no estoy teniendo tanto éxito. Entonces la gente te dice, no, bueno, y la cantidad, yo no sé si ustedes lo han visto, pero la cantidad de personas que te aborda por redes sociales para ayudarte a vender más, pero ni siquiera te dan este punto. Entonces no es que no estás vendiendo porque no te funciona el Instagram o porque tu e-commerce no funciona, no. Es porque no tienes claro a quién le estás vendiendo y no tienes claro qué es lo que estás vendiendo. Y si no tienes claro estos dos puntos, es muy complicado poder luego vender un producto con tal que sea un producto estrella que es tan necesario que la gente lo compra porque sí. Pero si no, que es la mayoría de los casos, pues tienes que hacer un trabajito empezando por ahí. Sí, definir exactamente cuál es el valor para esas personas a las que le estamos hablando. Más allá entonces de definir, como tú dices, ese público potencial o el buyer persona, que es el término como que más utilizado últimamente, es eso, ¿qué siente esa persona? ¿Qué está esperando? Y de ahí pues construir nuestro mensaje, porque de lo contrario le estaríamos hablando a una persona que no nos está escuchando porque básicamente no existe para nuestra empresa. Adicionalmente, el buyer persona y el posicionamiento, ¿cuál consideras tú que son las claves para construir una reputación empresarial sólida? Uno, lograr definitivamente romper el esquema de irnos solo a lo digital y hacer un equilibrio entre el online y el offline. Dos, poder tener un relacionamiento estratégico y efectivo que no sea transaccional. Yo siempre digo que las relaciones humanas no son transacciones, son relaciones de confianza. Lo tercero, tener el posicionamiento súper claro. Y lo cuarto, poder implementar una estrategia que sea acorde. Y una estrategia no es lo mismo que una táctica, que esto también pasa muchísimo. De hecho, hoy puse un video sobre eso en mis redes sociales porque mucha gente te llega con, es que esto es mi estrategia, pero eso realmente es un plan de acción. La estrategia suele ser algo que es invisible, que ni siquiera nadie ve porque está solamente en la cabeza de quienes han diseñado esa estrategia. Luego, la táctica es el plan de acción que vas a desplegar y luego ese plan de acción tiene que tener unos KPIs, unos indicadores, porque si no es muy fácil decir, bueno, me fue bien este mes, ajá, pero ¿por qué te fue bien? ¿Cómo te estás midiendo? ¿Qué es lo que estás viendo para corregir lo que no y poder continuar e impulsar lo que sí funciona? Ok, entonces vamos a retomar, a recapitular este tema de estrategia y táctica. Vamos a hacer énfasis en esta diferencia, porque como bien te dije anteriormente, todos ahora hablan de estrategia. Vemos en muchas bios de Instagram también personas que están comenzando su carrera y es válido, por supuesto, pero vemos mucho como estratega de marcas, estrategas comerciales. ¿Cuál es la diferencia desde tu trayectoria claramente entre estrategia y táctica? Mira, la estrategia es lo que es invisible y es literalmente lo que va a dar cumplimiento a tu objetivo comercial. Por ejemplo, si yo quiero vender más audífonos, entonces yo necesito definir una estrategia que incluye la competencia, incluye cuál va a ser ese movimiento que yo voy a hacer en la ficha de ajedrez para poderlo lograr, pero eso nadie lo ve. Luego viene la táctica, que es, por ejemplo, bueno, yo voy a implementar nuevos puntos de venta, voy a utilizar a líderes de opinión para poder colocar el mensaje, voy a lanzar una nota de prensa o voy a lanzarme una campaña de ads por Instagram. Pero lo que no puede pasar es que se piense que esas acciones, que son parte de la táctica, son la estrategia, porque la estrategia es invisible. La estrategia es cuánto quiero lograr, cuál va a ser mi margen, cómo lo voy a lograr, y esa pieza que nadie más va a conocer, porque si fuese conocida por todos, todo el mundo te copiaría. Es decir, tu competencia diría, ah, no, ya sé cómo lo están haciendo, así funciona. Entonces no habría literalmente algo estratégico detrás de todo esto. Y otra cosa que es, y esto lo veo muchísimo con el equipo, nos ha pasado bastante, y con lo que tú comentas de personas, digamos, que se venden como estrategias de marca, muchísimo, hay muchísimos. Nos pasa que llegamos a reuniones de empresas grandes en el país y nos dicen, wow, es la 10ª reunión que me reúno y por fin estoy viendo a alguien que me está diciendo, que me habla de la estrategia. Porque muchas veces lo que le ha llegado a estas grandes empresas, y eso no nos ha ayudado a los consultores, es que dicen, no, bueno, yo lo que te voy a ayudar es a hacer estos posts en Instagram, pero eso es una táctica muy chiquitica, o sea, es una acción dentro de una táctica muy pequeñita, no es la estrategia como tal. Entonces hay que definir muy bien qué es lo que es estrategia y cuál va a ser tu táctica para poderlo lograr. Ahora, uniendo un poquito todo esto para ir cerrando y dejarle a nuestra audiencia básicamente un ejercicio, ¿no? También un ejemplo. Vamos a evaluar, bueno, cómo elevar la reputación de una marca. ¿Cuál sería una estrategia viable para ello? ¿Y cuáles serían entonces las tácticas? Y luego, ¿cómo podríamos medir ese aumento o disminución de la reputación? Ok, mira. Por ejemplo, lo primero es entender si tú quieres ser una empresa de bajo perfil, de alto perfil o de notoriedad estratégica. ¿A qué me refiero con notoriedad estratégica? Es
a donde tú quieres llegar y cuando tú quieras llegar. Yo suelo recomendar esa porque las empresas de bajo perfil son pocas las que se pueden dar ese lujo hoy por hoy. Sí existen algunas que por políticas internas de la empresa pues no necesitan tener un perfil realmente elevado. Luego, elevar demasiado el perfil tampoco es positivo con tal de que seas una marca de retail prácticamente, que estás todo el día pues con productos en la calle. Pero si eres una empresa que el grueso está en el medio, deberías ser de notoriedad estratégica, que es definir muy bien qué es lo que quieres hacer. Luego, la táctica, tienes que definir cuál va a ser tu mensaje, cuáles van a ser tus voceros, cuáles van a ser tus canales, cuáles van a ser tus deadlines y a través de qué mecanismos de alianzas vas a poder lograr ciertas cosas. Y eso va desde una alianza con una academia para poder lograr que tengas más reclutamiento de personas específicas dentro de tu nómina, por poner un caso. Y luego todos los indicadores de medición sí tienen que ser súper precisos. Por ejemplo, no es lo mismo decir aumentar las ventas a aumentar las ventas en un 13% en un periodo tal, porque ahí eres súper específico y de ahí se desgranan todos los objetivos de las distintas áreas. Entonces, el de finanzas sabe qué hacer, el de mercadeo sabe qué hacer, el de recursos humanos y así cada quien con ese nada más precisión que se le está dando como tal. Ahora, una medición de reputación, que es un término bastante cualitativo, ¿cómo podríamos entonces generar unos indicadores concretos para esa medición? Es como cuando medimos clima organizacional, es algo como que muy abstracto en ciertos casos, ¿no? Es abstracto, sí, es abstracto, pero se hace a través, hay distintos mecanismos, hay cuantitativos o cualitativos. Nosotros hacemos de ambos, aunque yo soy súper más pro de tener una data primaria, pero después tienes que hacer un cualitativo también, porque de nada te sirve ver solamente la data y no saberla analizar y entender hacia dónde estás llevando la información. Pero todos estos estudios de reputación lo que hacen es entrevistar, indagar o levantar información en todos los stakeholders de interés para la organización para entender en qué parte de su cabeza está esa empresa, es decir, si está en el top of mind, no está en el top of mind, si literalmente la ven como una empresa responsable o no, si es una empresa que pareciera tener un liderazgo responsable o no, y así una cantidad de criterios que se definen. Pero sí se tiene que hacer con una cantidad de stakeholders importantes. Bueno, Ana Karina, muchísimas gracias por esta maravilla de información que hemos podido compartir con toda nuestra audiencia. ¿Alguna recomendación, invitación, sugerencia que nos quieras hacer? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y mi mayor recomendación es que no le tengan miedo a esto. Sé que parece un mundo un poco complejo y desconocido, pero es como todo en los negocios. Una vez que lo entiendes y que te asesoras bien de una persona, un equipo, una agencia, un empleado, lo que sea, que te pueda ayudar, realmente puedes sacarle muchísimo provecho, porque una vez que haces las cosas bien, ya lo demás empieza a fluir y empiezas a dedicarte a otras muchas cosas que te pueden generar valor e incluso rentabilidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el momento estuve conversando con Ana Karina Cárdenas, comunicadora social y consultora de negocios, especialista en reputación empresarial con más de 16 años de experiencia en el mundo corporativo, gremial, institucional y académico. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be